Buenas noches, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Agradecemos mucho su atención, de veras. Violeta, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macario? ¿Cómo te va? Bien, gracias. En esta ocasión vamos a tratar un tema que a todos preocupa por su incremento que está dando en los últimos días y sobre todo por la cuestión de la violencia que se ejerce en los delitos que se cometen. En el pasado siempre ha habido problemas de inseguridad pública, pero ahora el problema es que los delincuentes ejercen violencia muchas veces incluso innecesaria desde la propia lógica de la criminalidad y de la propia necesidad de cometer un delito, ¿no? Sí, efectivamente los niveles de inseguridad son muy altos, pero lo que más preocupa, sobre todo a las autoridades, a los ciudadanos, pues son los niveles de violencia que se han venido incrementando en los ilícitos que se cometen. Y sobre este tema vamos a ver qué opinan algunos expertos y también la ciudadanía en general. Desafortunadamente los empleos son escasos, la juventud tiene otra perspectiva, en fin, es muy complejo realmente el problema, porque es un verdadero problema, el que ya no pueda uno salir a la calle sin estar con esa inquietud de que pues algo pueda suceder. Pues yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué roba? ¿Por qué hace ellos? Porque no tiene trabajo, solamente porque por medio de, ahora sí, de facilidades, busca para vivir, para tener unos centavos, ¿no? Porque entonces no hay pretexto para nosotros como padres el decir, no, es que mi hijo, no, también hay que llamarle la atención, primeramente con palabras, la segunda, quitarle lo que más le duele, y si no funciona, entonces hay que corregirlo con vara, no con mano, porque precisamente por eso también Dios nos dio las manos para dar amor, no para golpear, por eso existen las varas. Creemos que la delincuencia básicamente, el factor central de la delincuencia radica primero que nada en la familia. Es decir, la familia es el núcleo de la sociedad y una familia desintegrada, una familia con problemas sociales, con problemas económicos, una familia cuyo padre lamentablemente está en la cárcel o cuya madre está en la cárcel o cuyo padre es alcohólico, cuya madre es drogadicta, etcétera. Hablamos de una familia disfuncional, obviamente desde ahí viene un problema en el chico, en el menor, muchas veces empiezan a delinquir ellos, de la referencia que tenemos de la escuela de menores, por ejemplo, por imitación, por un estatus. Estatus llámese banda, ¿no? No van a pensar estatus alto, ¿no? Sino un estatus en la banda, un lugar. Para yo tener un lugar en la banda, pues tengo que demostrar fuerza y pues golpean a una persona o la matan o etcétera, ¿no? Esas son algunas. Nosotros, ¿qué estamos haciendo por tratar de reintegrar a los internos a la sociedad? Establecimos un nuevo programa de readaptación en donde tenemos al menor ocupado, le llamamos un régimen de ocupación total. El menor desde que amanece hasta que se va a dormir tiene una actividad. Vemos que con eso, desde luego que estamos fortaleciendo, ya tan solo el que no estén pensando en tonterías, ya para empezar. El primer punto. Psicológicamente. Pero si hablamos del proceso de formación natural de un ser humano, también hay quienes a través de ese proceso adoptan comportamientos que en su familia se les fueron inculcados, que la sociedad reforzó y que con su actitud ellos mismos repiten, ¿no? En alguna ocasión también platiqué con un cobrador de un cártel que me tocó conocer y me narraba de manera muy simple que él le decían, ve y cóbrale a fulano, y si no te paga te lo echas, y nada más me decía, llegué, saqué la pistola, ¿me vas a pagar? No, ¡paz! Lo mataba de manera natural, como si fuera cualquier cosa quitarle la vida a un ser humano. Pues bueno, en un primer momento a lo mejor pude haberme creído esas historias, ¿no? Pero cuando uno tiene una visión y tiene un objetivo, pues lo logra, y es mi caso. Tal vez me han hablado sobre esta zona que delincuentes, de ladrones, de todo tipo de cosas todo tipo de cosas negativas menos positivas. Analicé, hice mi estudio de mercado, es una zona grandiosa, para mí Toluca es una hermosa ciudad, donde no nada más se puede pasar a comprar tortas y vámonos a Valle de Bravo o vamos a descansar a otra de los bellos municipios que hay alrededor también, ¿no? Pero Toluca yo pienso que es más allá. Entonces mencionan que puede ser el desempleo, cosa que yo no lo creo tanto porque al final de cuentas actualmente se ve como, si bien no hay sueldos muy altos, pero sí hay trabajo, un poquito de ese valor moral que debe de tener el ciudadano.
amor a la patria, amor a la familia, amor a nuestros conciudadanos. Yo por ahí me inclino un poquito en donde está faltando eso a nuestra ciudadanía. Es por la llegada en un grupo familiar que ya existe previamente, es que se empieza la transmisión de valores, de normas, de principios, de concepciones del bien y del mal, de lo normal y de lo anormal. Ahí podríamos pensar que se puede iniciar cierta tendencia en las personas a transgredir la ley, a no respetar la ley, ciertas tendencias en las personas a no poderse adaptar al funcionamiento de un grupo social determinado, ¿no? Pareciera ser que son cosas psíquicas muy profundas que tienen que ver con fallas en la función de los papás que determinarían que una persona en especial no se adapte correctamente a las prohibiciones sociales, ¿no? Lo que nos interesa examinar ahora es el tema de la inseguridad pública y de los delitos, pero a partir de la violencia insensata, irracional, incluso innecesaria desde el punto de vista de los propios intereses de los delincuentes, como es el caso de que lesionan, asesinan a las víctimas aunque no pongan resistencia. Sí, ya veíamos lo que nos comentaban nuestros entrevistados, ¿no? Que esto deriva de diversos problemas, como factores sociales principalmente, Natalia. Pero sobre todo también lo que viene del entorno familiar, parece que hay resentimiento social, lo que es grave, que el delincuente traiga ya algo contra la sociedad y contra las víctimas, aunque no le ponga resistencia. Sí, su entorno ha sido agresivo, normalmente esa persona, como ya veíamos los expertos sobre todo que nos comentaban, pues van a repetir esos patrones. Porque también existe la creencia de que siempre el problema económico es lo que está por delante. Sí, efectivamente el problema económico, pero no directamente, sino indirectamente, porque es lo que provoca las tensiones, un mal ambiente familiar, la pérdida de valores y tantas cosas que después asimilan y reproducen los propios delincuentes cuando ya son grandes, ¿no? Claro, pero la educación es muy importante, porque bueno, si crecen en una familia donde hay violencia, donde hay golpes, violencia intrafamiliar, pues normalmente esto repercute, como tú ya mencionabas, en rencores que finalmente van a derivar en violencia innecesaria, porque bueno, alguien puede robar para comer, que creo que todavía eso existe, aunque hay gente que dice que no, pero la violencia no se justifica. Yo creo que lo que roba para comer, para alimentar a su familia, debe ser mínimo entre el universo general de delitos, porque lo que está ocurriendo es que los delincuentes asaltan para drogarse y también para evadir una realidad que les es difícil desde el punto de vista económico, ¿no? En su casa incluso. Sí, aquí hacen falta también acciones preventivas, ¿no? No solamente es combatir la inseguridad con policías, meterlos a la cárcel, a los delincuentes, que bueno, también ya en la cárcel se tiene que hacer un trabajo distinto, ¿no? Emplearlos, tenerlos ocupados, como comentaba. Sí, tienes razón tú en señalar un aspecto muy importante, porque la delincuencia no se va a combatir nada más con medida policíaca, pero debe haber medidas policíacas y eficacia, ¿no? También, y debe haber sanción y debe haber castigo, pero la solución de raíz va mucho más allá y requiere mucho más allá, porque son cosas que no tienen que ver exactamente con la cuestión del puro delito en sí, ¿no? Sí, pero se tiene que trabajar de manera preventiva. Yo creo que es primero la prevención, después por supuesto esta cobertura policíaca para atender el asunto, y bueno, finalmente ya en los reclusorios que hay una verdadera readaptación social, porque como sabemos pues no existe. El otro problema grave que es de resolver en este asunto es el caso de la descomposición social, de la descomposición de la crisis de la familia, ¿cómo la van a solucionar? Es necesario que también que se debata y se examine este aspecto, porque es importante el que determina la violencia irracional, homicida incluso de los delincuentes. Sí, porque muchas veces se ha comprobado que la gente va pues bajo los efectos del alcohol, a veces de drogas, y esto lamentablemente pues incide en que sea un comportamiento más agresivo de lo normal, porque ya, como tú dices, bueno, si les roban un vehículo, si cometen otro tipo de ilícitos, pues ya no es necesario herir ni matar a las personas, ¿no? Y no se ha discutido esto, las autoridades jamás han tocado el aspecto social, de la descomposición social, de la crisis familiar, de la pérdida de valores, y desde luego totalmente de origen económico, pero ya casi indirectamente, ¿no? Creo que hay una gran oportunidad ahorita, me parece, el gobierno estatal va a cumplir apenas un año, los ayuntamientos están entrando, y finalmente pues hay la oportunidad de establecer nuevos esquemas, ¿no? Vamos a seguir seguramente tratando este tema, por lo pronto nosotros vamos a un corte.